Dios les bendiga muchísimo. Estamos una vez muy felices, contentos de compartir con todos ustedes, con la iglesia del Señor, y con los amigos, con la gente que siempre está escuchándonos a través de las redes como ustedes. Nuestro abrazo, nuestro aprecio. Venimos compartiendo con ustedes una temática interesantísima que tiene que ver con el rompimiento. Estamos muy comprometidos, especialmente nosotros aquí en Colombia, orando en este tiempo por la nación. Dios ha estado guiándonos a hacerlo y estamos en esta etapa de comprensión de cómo orar por la nación o cómo orar por las naciones para asimismo en esa oración tener ese tiempo de rompimiento. Y la Biblia pues nos da muchísima claridad y quisiéramos tomar un poco de tiempo para ir dejando una conciencia muy clara de cómo orar exclusivamente por las naciones y en el caso nuestro aquí en Colombia, por nuestra nación. Una de las cosas que llama mucho la atención de nuestro himno nacional en Colombia es que dice: la humanidad entera que entre cadenas gime, comprenden las palabras de quien murió en la cruz. Y qué bonita estrofa de nuestro himno, y qué bueno entender que Colombia tiene momentos donde hay cadenas, donde hay grillos, donde hay ataduras, pero que en Cristo Jesús se pueden todas romper. Bien, hoy yo quiero hablar de un tema importante para que estemos pendientes de cómo ir trabajando en este tiempo de poder romper las ataduras de nuestra nación o de las naciones. Lo primero que yo quiero hablarles es, y tomar unos textos de la Biblia, pero si quisiéramos tomar una temática sería los pecados de las naciones, los pecados de las naciones. Y para esto yo quiero que tomemos Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Y antes los contextos están hablando de plagas que atacan la humanidad y que la van a atacar a la humanidad, como por cierto estamos viviendo de plagas o epidemias o asuntos que están atacándonos en este tiempo, pero vienen plagas que van a ser muy fuertes y de por cierto describen la cantidad de gente que va a morir en ella. Si uno ve Apocalipsis capítulo 9, dice la Biblia, el versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Por estas tres plagas fue muerta, y llama muchísimo la atención, la tercera parte de la humanidad. Tres plagas destruyen la tercera parte de la humanidad. Pero el fenómeno está siendo muy reconocido porque igual, si vamos a leer los textos que siguen, nos dicen que viendo todas estas plagas y esa gran mortandad, no hay una reacción en la gente de arrepentimiento. Y esto llama muchísimo la atención y creo que es el panorama que estamos viendo con una pandemia tan fuerte, uno de los tiempos más difíciles de la humanidad, pero sin embargo no hay conciencia en mucha gente para arrepentirse, sino por lo contrario buscan la manera de seguir en sus fiestas, en sus orgías, en sus cosas, en sus drogas, en sus vicios, y no hay un arrepentimiento. Entonces dice la Biblia que por estas tres plagas muere la tercera parte de la humanidad, y luego dice el verso 20, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y escuchen esto, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios y las imágenes de oro y plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ni oír, ni pueden hablar, ni pueden andar. Y el versículo 21, y no se arrepintieron de homicidios, de hechicerías,
ni de fornicaciones, pecados sexuales, pornografía, ni de hurtos. Esto llama la atención, pues han venido varios juicios de Dios que uno ve en Apocalipsis, ya casi a la mitad de este libro precioso de Apocalipsis. Sin embargo, el detonante es que no hay un arrepentimiento, no hay un cambio. Y se ve claramente entonces algunas cosas muy claras para subrayar aquí. Adorar demonios, dice la Biblia. No se arrepienten tampoco de adorar imágenes, de la idolatría. Imágenes de oro, imágenes de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni escuchar, nada de esto. Pero también dice, y no se arrepintieron, porque hace un énfasis muy fuerte, que vienen los juicios de Dios y no hay arrepentimiento. Entonces dice, no se arrepienten de sus homicidios, no se arrepienten de sus hechicerías, no se arrepienten de su fornicación, no se arrepienten de sus hurtos. De eso se trata entonces, porque hay un arraigo. Estos pecados son muy fuertes, si podemos decir los 7 pecados de Apocalipsis, de los cuales la humanidad no se arrepiente. Estos pecados están muy arraigados en la humanidad, en todas las naciones, pero también están muy arraigados aquí en Colombia, muy fortalecidos, y necesitan entonces que nosotros como iglesia entremos en un tiempo de rompimiento, analizando que hay pecados que tienen unas raíces muy fuertes. Yo quisiera hoy detenerme solo en uno de estos pecados, ya les voy a comentar cuál, porque requiere tiempo y creo que en nuestra nación este pecado está muy arraigado y necesita de una iglesia, necesita de un Elías que derribe los Baales, necesita de un Elías que haga caer fuego del cielo. Se necesita estos tiempos, gente ungida de Dios para entrar en rompimiento, especialmente de estos pecados que son muy fuertes que está hablando Apocalipsis. Aquí, entonces, uno ve que hay adoración de demonios, adoraciones de imágenes y algo que es muy connotativo, no hay arrepentimiento. Quiero mencionar algo que me parece importante. El tema que vamos a adentrarnos un poco para que ustedes como iglesia entonces entremos en un solo bloque. La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, el Señor nos va a escuchar. Y vamos a ponernos de acuerdo a orar porque nuestro país sea libre de idolatría. No es fácil, pero si clamamos a Dios, entonces el Señor va a dar entendimiento a la gente que está ciega en la idolatría, que tiene oscuridad en su entendimiento, que le falta sabiduría, porque lo que pasa con la idolatría es lo siguiente. Yo creo que la idolatría ha cegado a la humanidad. Entonces, falta de conocimiento de Dios. Al no conocer a Dios, entonces, como no hay Dios en el corazón de muchos, se desplazan o ante todo viene a incorporarse en el corazón del ser humano los ídolos. Así que vamos a tocar y vamos a ver qué dice la Biblia, pero también vamos a tocar un poquito de cómo pues entró la idolatría en nuestra nación, cuáles son los orígenes, cuál es la raíz de que en Colombia exista tanto ídolo, pero no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica entera, en América, en los continentes, en toda parte, donde por ejemplo naciones como Asia tienen millones de ídolos. Imagínense eso. Ahora, aquí entonces yo tomé esta Biblia católica, la tengo acá, es la famosa Biblia española. También puede hablarse de la Biblia del Peregrino, de escritores muy famosos católicos, y tomé unas referencias de esta misma Biblia, tomé unas referencias para dejarlas con ustedes en cuanto a la misma Biblia católica lo que dice. Y en esas referencias encuentro que que dice que hay, ¿qué es idolatría? Entonces dice que es culto a falsos dioses y culto a falsas imágenes.
tomado de la misma Biblia católica. Y luego dice que la idolatría son nulidad, que la idolatría es nada, es vanidad. Eso es lo que dicen las referencias de esta Biblia católica. Y da textos que yo quiero, lo bueno es que presenta los mismos textos que yo quiero esbozar un poquito aquí con ustedes. Uno de esos es 1 Corintios capítulo 8:4. También habla de inertes, que los ídolos son inertes. 1 Corintios 10:19, que la idolatría es avaricia. Colosenses 3:5, también habla de Mateo 6:24. Entonces, tocando un poco a fondo estos textos, por ejemplo, 1 Corintios 8:4-6, repito, textos que la misma Biblia católica da como referencia. Lo que pasa es que a veces la gente habla, pero de pronto no hace y se contagia de muchos ídolos. En 1 Corintios 8:4-6 dice con claridad, porque si queremos tener rompimiento de la idolatría en nuestro país o en nuestros hogares o en nuestras familias, porque muchas familias nuestras están envueltas en la idolatría, y si queremos tener rompimiento en esto, tenemos que conocer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la idolatría? Llenarnos de conocimiento bíblico. Este es un principio importante para que venga rompimiento en Colombia, que conozcamos la Biblia, que venga la luz del Evangelio. El Evangelio tiene el poder de Dios para hacer que se rompa de los corazones todo lo que son ídolos falsos. Así que Corintios dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, y esto lo está diciendo San Pablo, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Un principio importante entonces aquí, para que entienda cómo romper la idolatría en su casa o en su mente, en su corazón o en esta nación. Principio importante. Un ídolo, se preguntaría, ¿qué es entonces un ídolo? Basado aquí en la Biblia católica. Un ídolo nada es en este mundo. ¿Qué es un ídolo? Nada. Nada. ¿Qué es un ídolo? Nada. ¿Qué es esa imagen que está ahí? Nada. ¿Qué es esa mezcla de cosas de mármol que existe? Nada. ¿Qué es esa pintura rara? Nada. Todo lo que son dioses, entre comillas, nada son, esos son los ídolos. Nada es en este mundo, y que no hay más que un solo Dios. Otro principio hermosísimo aquí. Entonces, me doy cuenta, para quitar los ídolos de frente, de mi corazón, para que quitemos los ídolos de Colombia, me doy primero cuenta de que un ídolo no es nada. Número uno. Número dos, para romper, tengo que entender que la Biblia dice que uno es Dios, que no hay más que un solo Dios. Ese principio me encanta. No hay más que un solo Dios. Y me encanta porque también dice la Biblia, hablando de Jesucristo, y en ningún otro hay salvación. No busque otro, no compre más ídolos. Estos días ha habido preocupación en los que producen ídolos, porque esta pandemia ha cerrado los lugares donde venden esos ídolos, y están diciendo estos negocios no están sirviendo, y porque se redujo la venta de esos ídolos. Y todo quedó anulado. Pero es que usted no necesita un ídolo, usted no necesita comprar ídolos, nada de esto. Usted lo que necesita entender es que solo hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. De esto a mí me encanta, y eso es lo que precisamente dice la Biblia. De lo contrario, si usted sigue mirando ídolos, la Biblia dice que usted está ciego como ese ídolo y que usted no oye como ese ídolo. Esto es muy claro, esto es sumamente claro. Y tengo que ser paciente porque las raíces de la idolatría en nuestro país tienen más de 500 años. Y de eso se trata, de que descubramos, de que veamos por qué hay tanta estructura fundamental en cuanto a estos ídolos, por qué perseveran tanto, por qué se han arraigado tanto. Es también muy importante conocerlos. Y luego el texto aquí dice claramente, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y también hay muchos señores,
pero nosotros solo creemos en un solo Dios. Así que Corintios sigue hablando, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Un Señor, Jesucristo. Por eso decimos Jesucristo es el Señor. ¿De dónde he tomado estos versículos bíblicos? Repito, de la Biblia española, la Biblia católica. Que la gente no se dé cuenta, porque a mí me encanta de la Biblia católica, cuando leo muchas versiones de las Biblias católicas. Ustedes saben que yo tengo muchísimas Biblias en mi biblioteca, pero cuando yo leo las Biblias católicas me encanta porque ellos no le quitan a la palabra, no le quitan, ni le añaden. Que existen ciertos libros apócrifos, esa es otra cosa, pero mientras uno lee la palabra, lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo en la misma Biblia católica, es veraz. Ahora, qué interesante saber entonces todas estas cosas. Primera de Corintios 10, 19, también tomado de la Biblia católica. Dice, ¿qué digo pues? Como con un acento paisa, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Se plantean esa pregunta. Nada. En Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, lo mismo que estábamos leyendo en Apocalipsis, eso hay que hacerlo morir, hay que derribarlo. Fornicación, tratados de pornografía, todo lo que es sucio, todo lo que su mente enloda, todo eso usted debe morir a ello. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y atención. Y avaricia, que es idolatría. Aquí ya dejamos ese ídolo que es de yeso, ese ídolo que es de madera, ese ídolo que es de oro, de plata, como estábamos mencionando en Apocalipsis. Lo dejamos para encontrar que la avaricia también es idolatría. La avaricia es idolatría. El amor al dinero. El amor al dinero, que es la raíz de tantos males. El amor a poseer. Aún vivimos en un país que tenemos que romper tantas cosas. Es que el rompimiento que nosotros estamos llevando por 50 días es muy prolongado porque son tantas cosas que hay que romper. Y aquí estamos hablando entonces de tantos desórdenes, de malos deseos, de avaricia, que es la misma idolatría. Y envuelve el dinero. En Colombia, lamentablemente, se ha tenido que hablar y se tiene que hablar hoy de que mucha gente quiere el dinero fácil y entonces se envuelven en negocios ilícitos, se envuelven en pornografía, pero también se envuelven en redes, de narcotráfico, y porque esa avaricia de querer tener todo, que a la postre, cuando uno mira muchos narcotraficantes que han estado metidos en estas cosas, y luego queda lo que ellos tenían en su corazón, carros o fincas, todo desaparece de una forma impresionante. Ahora, eso es idolatría. Mateo 6:24, porque la Biblia está llena de enseñanzas para romper la idolatría y para que nos alejemos de toda idolatría, nos abramos por completo de la idolatría. Yo recomiendo en sus casas que revisen, hagan como entren en su casa y miren como un espionaje con lupa donde hay ídolos en su casa. Y recomiendo que lo saque, porque un ídolo, eso no le sirve para nada, eso es absolutamente nada. Recuerdo cuando llegó el Evangelio, o llevamos el Evangelio, o llegó el Evangelio a nuestras familias. Le llegó el Evangelio a mi suegra, y mi suegra tenía tantos ídolos, pero tantos, y quisieron forzar a mi suegra para que ella dejara esos ídolos, pero ella dijo, no, déjenme quieto. Y luego Dios fue tratando con ella de una forma tan bonita y empezó a limpiar la casa de toda clase de ídolos que tenía. Y yo creo que
es necesario que examinemos, que miremos en casa qué ídolos tenemos y empecemos a despojarnos. Y mire que si le hablas, ese no te va a oír. Y te voy a explicar un poquito más adelante de cómo detrás de cada ídolo lo que hay es demonios que a veces son los que actúan. Pero qué interesante es que renuncie y que mire que solo hay un Dios que creó todas las cosas. Cuando uno mira Romanos, me impresiona Romanos, porque tiene tantas verdades, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, se llenaron de oscuridad y se alejaron de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual vino juicio. Dios los entrega a inmundicia en concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual manera también los hombres, dejando uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. La idolatría lleva al ser humano, lo enceguece, lo lleva a hechos vergonzosos impresionantes que da pena todo lo que se hace. Eso es cuando una persona no se aparta de la idolatría. Por eso estamos tan interesados en que la iglesia ore para que se rompa la idolatría en nuestro país y en los países del mundo. Porque si uno va a hablar de México, por ejemplo, que nos están escuchando ahora, México, ¿cuántos dioses no tiene también? Pero México debe mirar a lo alto y ver que solo hay un Dios. Esos son los países, o Venezuela y tantos países que están alrededor nuestro. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno o ama al otro. Así dice el texto. Y luego dice con mucha claridad, o ama a uno o menosprecia al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Otra vez la avaricia. O tener dioses y tratar de servirle a Dios. Imposible, imposible. Bien, para ir aterrizando un poco el mensaje, porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es de dónde han venido estas raíces, qué dice la Biblia de la idolatría. Por eso tomé todos los textos de la Biblia católica, lo más que pude, de la Biblia española. Pero hay algo que hay que entender, y esto hablo con los intercesores, para que seamos, diríamos, muy misericordiosos, muy compasivos con aquellos que andan en esto de idolatría y que no conocen a Dios, porque hay raíces muy profundas dentro de esto. ¿Cuáles son los orígenes de la idolatría en Colombia? Y es bueno conocer esto. ¿Cuáles son los orígenes de la idolatría en Colombia? Me parece interesantísimo conocer esto. ¿Por qué? Porque en Colombia, si vamos hacia los años 1500, ¿cómo era Colombia? Y que la descubre Cristóbal Colombia, por eso se llama Colombia. Y Colón viene, y aquí solamente existían los indígenas. Y los indígenas adoraban, ¿qué cosa? Lo que acabamos de leer en Romanos 1. Adoraban al sol, la luna, las estrellas y la Pachamama, la tierra. Era su adoración. Cuando estuvimos de misioneros en Ecuador con Bernarda, yo estuve evangelizando un hombre que me dijo, yo creo en mi Dios es la luna, el sol y las estrellas. Todavía hay personas que creen en esto. Pero Dios es el creador de todo esto, por eso no se puede entender. Entonces, escúcheme,
Hay en Colombia, están los indígenas y viene Cristóbal Colón. En el primer viaje, Colón no trae curas. En el segundo viaje sí trajo curas, y le puedo nombrar inclusive los primeros curas de ciertas misiones que empezaron a llegar a nuestro país. Y con los curas, entonces, España nos envía los ídolos. Son ídolos traídos de afuera, que empiezan a llegar y se mezclan. Entonces, estos sacerdotes quisieron, entre comillas, evangelizar a los indígenas y les trajeron muchos ídolos y ellos mezclaron esos ídolos con los que tenían acá y así los bautizaban a los indígenas, y indio bautizado, una vez que lo bautizaban, seguía siendo indio pecador, porque no se trata de esos, de aumentar ídolos, sino de un arrepentimiento completo. Si se acuerdan ustedes, cuando leímos Apocalipsis, el capítulo 9, versos 20 y 21, fuimos muy claros de que el problema de las personas con Dios es que no se arrepintieron de sus ídolos. Entonces, los colombianos, los indígenas, en lugar de arrepentirse, lo que recibieron fueron más y más ídolos. Pero atención, luego vienen los africanos, que fueron traídos también sometidos, esclavos, vienen muchos barcos, el mar hace que lleguen aquí a nuestra nación los africanos. ¿Y qué trae mucho africano entre los que ellos vienen? Trae la hechicería. Y fíjese por qué la raíz de todo esto es tan fuerte. Porque idolatría y hechicería y religión y tantas cosas se mezclaron, hicieron una simbiosis y se hicieron muy, pero muy fuertes. De ahí que romper esto son como cordones que están muy amarrados y necesitamos mucha oración para que nuestro país se libere de todos estos acontecimientos. Eso fue lo que pasó. Ahí quedan unos cuadros precisamente que nosotros hemos hecho para que ustedes los vuelvan a repetir y aprendamos de esto. Hubo unos curas, estudiando la historia, todo el mundo sabe, el que estudia historia, usted sabe que a mí me encanta la historia, yo he sido profesor de historia de la iglesia en varios lugares, en institutos bíblicos, me encanta la historia. Pero hubo unos curas que lo llamaron los doctrineros que vinieron con Colón. Y también los famosos frailes, hubo hasta frailes criollos, y bueno, ¿qué era lo que hacían estos doctrineros? Por lo general los curas doctrineros fueron acusados de gravar a los indios con excesivas cargas pecuniarias o una especie de multiplicar los estipendios por servicios religiosos y proporcionar castigos corporales a los indios de negligencia en el oficio pastoral. Y este mal ejemplo se empezó a ver ya recién llegado muchos curas que se llamaron también los curas doctrineros. El mal ejemplo y el amor que ellos mismos empezaron a tener hacia el dinero. Todas esas son culturas que se fueron arraigando, para que lo tenga en cuenta, que si va a orar porque se caigan los muros, se rompan las cadenas de idolatría, tiene que hacer una oración muy fuerte y muy constante para que nuestro país entonces sea limpio de todo esto. Bien, concluimos. Dios y los ídolos. Hay pasajes muy interesantes, si usted tiene tiempo, porque yo no alcanzo, lea Isaías 44, 45 y 46, se lo repito, Isaías 44, 45 y 46. Son las enseñanzas muy claves de lo que Dios habla en contra de la idolatría. Le leo algunos versículos solamente, muy poquitos, para que tenga idea, porque repito, estoy aterrizando el mensaje. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad. Isaías 44, 9 y 11. Todos son ¿qué? Vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil, dice Dios. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven, no entienden. ¿Quién formó un Dios? Pregunta Dios. ¿Quién formó un Dios? La pregunta la hace Dios.
¿O quién fundó una imagen? Fundió una imagen que para nada tiene provecho. ¿Quién? ¿Quién? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentaron, se asombrarán y serán avergonzados a una, dice la Biblia, dice Dios. Los que hacen los ídolos, los que forman los dioses, entre comillas, las estatuas de imágenes que venden por todas partes, eso es para vergüenza de los mismos que los hacen y cuánta más vergüenza a aquellos que los compran. No gaste plata en eso. Ahórrela, ahórrela. Adore a Dios, porque el mismo Satanás, Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No puedes servir a los ídolos, no sirva a eso, solo sírvele al Señor. Aleluya, de eso se trata, esa bendición tan especial. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y el corazón para no entender, dice Dios, otra vez en Isaías 44, 18. Y otro texto más de todos los que hay, Isaías 44, 20. De ceniza se alimenta su corazón engañado, lo desvía, el ídolo lo desvía para que no libre su alma. El ídolo ata al alma, ata al alma, ata al alma. Ni diga, no es pura mentira lo que tengo en la mano derecha, que es simplemente un ídolo. Bien, entonces, ¿cómo rompemos la idolatría? Y en instantes vamos a orar para que Dios nos ayude a romper esa idolatría en nuestro país. Vamos a tomar un tiempo para orar. Y ustedes van a seguir orando en este tiempo, iglesia linda, que amamos mucho en el Señor. Los intercesores vamos a seguir orando por mi Colombia. A mí me duele Colombia, a mí me duele, y yo me voy de rodillas, yo le digo, sana a Colombia, Señor, y yo le digo, Señor, sana la de idolatría, que es nuestra temática en el día de hoy. Después vamos a tocar los otros 7 pecados fuertes que atacan a las naciones. Pero a mí me duele Colombia, y es un momento, yo cuando he tenido fuerzas, yo lo he entregado todo por mi nación, para que le vaya bien a mi nación. Mi nación está bajo promesa, pero hay muchos ídolos en Colombia y necesitamos orar y orar para que se rasgue, se rompa todas estas cosas que afectan nuestra nación. Entonces, Isaías 45, 21, 23, y decía yo ahora con el equipo que está aquí conmigo trabajando, le decía, ¿a dónde está la cruz? ¿Dónde tiene la cruz este mensaje? ¿Dónde? Porque estamos hablando de ídolos y ídolos. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la solución? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde ponemos la cruz? Isaías 45, 21, 23 dice, proclamad, dice aquí el texto, y hacedlos acercarse entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto? Desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro hay fuera de mí. Para empezar a romper la idolatría es necesario, mi amigo lindo, que sepa entonces que no hay sino un solo Dios y que hay que mirarlo a Él. Hay un texto lindísimo, con ese se convirtió uno de los grandes predicadores de la historia de la humanidad, Charles Spurgeon, Isaías 45, 21 y 23. Y aquí está la cruz, aquí está la solución, aquí está lo que debemos mirar, aquí está Jesús. Mira lo que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Oh, aleluya, porque no hay salvación sino solo en Él. A mis amigos, a mi gente, miremoslo a Él. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que debemos servir. Él es el único que debemos adorar. Él es el único
que tiene el poder y la bendición para su iglesia y para todos nosotros. El único que puede liberar su familia de la idolatría. El único que puede deshacer toda idolatría en nuestro país o en nuestras naciones. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo, dice aquí el texto prolongado, yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Y aquí para terminar, Filipenses 2:10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No necesitamos ídolos, no a los ídolos. Un ídolo no es nada, solo necesitamos a Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es el único en quien podemos confiar para que nuestra nación sea libre de toda idolatría. Que Dios les bendiga, iglesia amada. Y seguimos trabajando en este tiempo de rompimiento con oración. Quiero que oremos por Colombia. Es un momento indicado para hacerlo, para que se rompa toda idolatría y para que Colombia confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer. Yo lo hice casi 50 años atrás. Creí que Jesucristo era mi Señor y me alejé de toda idolatría y solo a Él y para Él hemos podido servir. Vamos a orar por Colombia, vamos a tener ese tiempo de intercesión que todos estamos orando en las mañanas, en las noches, todos los departamentos, toda la iglesia, las mujeres madrugando desde temprano, todos orando por este tiempo de rompimiento para Colombia. La vez pasada oramos para que Dios nos guarde de gobernantes, que vengan a hacerle daño a la nación. Y eso es un clamor que está en la presencia de Dios, que no queremos gobernantes que vengan a humillarnos ni que vengan a arruinar este país, sino gobernantes que traigan esperanza aún de fe para Colombia. Vamos a orar y el propósito de la oración hoy es para que se rompa entonces toda esta idolatría que invade las naciones, porque el problema, dice Apocalipsis, es que la gente no quiso arrepentirse de la idolatría. Padre, hoy una vez más estoy delante de ti para pedir, Señor, que siga llenando nuestra vida, que sigas ungiéndonos con autoridad para la intercesión, Señor, que nos revista de todo poder de lo alto y que el poder de la oración, Señor, sea tocando esta nación de Colombia. Y ante todo, esta oración, Señor, rompa los cielos, rasgue los cielos, llegue a tu presencia y, Señor, tengas compasión de Colombia. Hemos dicho que la humanidad entera gime entre cadenas, Señor, y una de las cadenas que tiene Colombia es la idolatría, porque se ha alejado de ti mucho colombiano. Pero hoy estamos orando, Señor, para que los colombianos se vuelvan delante de ti, Padre, y para que los colombianos tengan respuesta en Cristo nuestro Salvador. Señor, oramos unidos todos, Padre, en este tiempo de rompimiento, para que se rompa toda idolatría en el nombre de Jesús en Colombia y en los países como México, como en Ecuador, como en Latinoamérica, se rompa toda idolatría, Señor, y Colombia sea sana de idolatría en Cristo Jesús. Dios, sabemos que detrás de cada ídolo, dice tu palabra, hay un demonio, Señor, y nosotros reprendemos esa fuerza demoníaca que atrae a la gente hacia la idolatría. Sana a Colombia de la idolatría, sana a las familias de la idolatría. Bendice a Colombia con la verdad, Señor, que confiesen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que hay un solo Dios en quien nosotros debemos creer. Bendigo, Señor, a Colombia y oro, Señor, para que se abra el entendimiento, llegue luz a los colombianos,
tengan conocimiento de quién es Dios, te puedan conocer solo a ti y se puedan alejar de todo ídolo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reprendo todo espíritu de idolatría y declaro libertad en las familias de Colombia. Declaro libertad, Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga y seguimos en este tiempo de rompimiento por nuestra nación Colombia. Aplaudan.